El mercado bullía de actividad. La gente gritaba los precios, los niños reían y los vendedores ofrecían comida desde pequeños carritos. De repente, todo se detuvo en un instante. Un fuerte estruendo sacudió el suelo. Los carros se volcaron. El polvo se elevó en el aire como humo. La gente gritaba y corría en todas direcciones, empujándose unos a otros para escapar. Una figura gigantesca emergió del polvo. Era enorme, más alta que el edificio más alto del mercado. Su piel era de un gris oscuro, áspera como la piedra. Sus ojos eran de un amarillo pálido, que brillaban suavemente en la oscura nube de polvo. Cada paso que daba hacía temblar ligeramente el suelo. La gente no vio a una persona. Vieron un monstruo. ¡Corran! ¡Es ella otra vez!, gritó alguien. Las madres agarraron a sus hijos. Los comerciantes cerraron sus puertas con llave. Los guardias alzaron sus armas con las manos temblando de miedo. Nadie intentó hablar con ella. Nadie lo hizo jamás. Su nombre era Besa. Ella no vino a hacerle daño a nadie. Nunca lo hizo. Solo buscaba un lugar tranquilo para descansar. Pero cada vez que se acercaba a un pueblo, sucedía lo mismo. Miedo, gritos, armas apuntándole. Se detuvo y miró a su alrededor, contemplando el mercado vacío. Los carros estaban rotos. La comida estaba esparcida por el suelo. Ella no había tocado nada, pero sabía que de todos modos la culparían. Lentamente, se dio la vuelta y regresó al bosque que se extendía a las afueras del pueblo. Nadie la siguió. Nadie lo hacía nunca. Esa noche, Besa estaba sentada sola cerca de un acantilado, lejos de cualquier pueblo. Las estrellas brillaban sobre ella. Las contempló como hacía todas las noches. No siempre estuvo sola. Hace mucho tiempo, vivía con su propio pueblo, los Dravet, una raza de gigantes como ella. Pero incluso entre los gigantes, era diferente. Creció más que cualquiera de ellos, más grande, más fuerte, y de alguna manera eso también los asustaba. Recordaba el día en que los ancianos le dijeron que se marchara. «Eres demasiado grande, Besa, demasiado peligrosa, incluso para nosotros». No luchó contra ellos. No discutió. Simplemente se marchó, sin llevarse nada más que la ropa que llevaba puesta. Eso fue hace muchos años. Desde entonces, había estado sola, deambulando de un lugar a otro, siempre temida, siempre odiada, nunca bienvenida. Bajó la mirada hacia sus manos. Manos que podían aplastar piedras. Manos que jamás habían lastimado a nadie a propósito. «¿Por qué huye todo el mundo?», susurró para sí misma. «Yo nunca he hecho nada malo». Nadie contestó. Nunca lo hizo nadie. Se tumbó en el suelo frío y cerró los ojos, esperando que mañana no fuera como todos los demás días. A la mañana siguiente, un ruido fuerte la despertó. Esta vez no eran gritos. Era diferente. Un ruido agudo y mecánico que venía del cielo. Besa abrió los ojos y miró hacia arriba. Una pequeña nave caía, dejando una estela de humo a su paso. Perdió el control y se estrelló contra el bosque, no muy lejos de donde ella estaba sentada. El sonido de los árboles rompiéndose resonó por todo el valle. Lo primero que pensó Besa fue en marcharse. No era su problema. Si se acercaba, la culparían de lo que pasara. Siempre había sido así, pero algo la hizo detenerse. Una voz débil y tenue provenía de los restos del vehículo. Alguien pedía ayuda. Se quedó allí un instante, indecisa. Cada vez que intentaba ayudar a alguien gritaban y huían. Cada vez que se acercaba, la gente veía un monstruo, no a alguien que se preocupaba. Pero la voz volvió a llamar, más débil esta vez. Algo en su interior no le permitía marcharse. Se abrió paso entre los árboles hacia la nave estrellada, rompiendo ramas a su paso con sus pesados pasos. Al llegar, vio que la nave era pequeña, apenas más grande que un coche. Salía humo de un motor averiado. Dentro, atrapada bajo un trozo de metal, había una criatura diminuta, más pequeña que cualquier cosa que hubiera visto jamás. Era un ser humano. Estaba atrapado bajo los escombros, incapaz de moverse,
con sangre en la frente. Tenía los ojos entrecerrados y la respiración débil. Besa se arrodilló lentamente, con cuidado de no asustarlo. Con una mano, levantó el trozo de metal roto, como si recogiera un palo. El humano la miró. Esperó a oír los gritos. Esperó a ver el miedo en sus ojos, el mismo miedo que siempre veía. Pero no llegó. En cambio, el humano la miró fijamente durante un largo instante. Luego, débilmente, sonrió. «Gracias», susurró. «Me salvaste». Besa se quedó paralizada. Nadie la había mirado así antes. Nadie le había sonreído jamás. Por primera vez en muchos años, no se sentía como un monstruo. Besa sacó al humano de la nave destrozada. Lo sostuvo con delicadeza como si fuera de cristal. Su cuerpo era tan pequeño comparado con sus manos. Jamás había sostenido nada con tanto cuidado. Se adentró en el bosque, alejándose del lugar del accidente, hasta que encontró un claro tranquilo cerca de un pequeño arroyo. Lo recostó suavemente sobre un lecho de musgo y hojas. El hombre gimió de dolor. Tenía la pierna lastimada, torcida en un ángulo extraño. La sangre aún brotaba del corte en su cabeza. Besa no sabía cómo ayudar a un humano. Nunca antes había estado tan cerca de uno. Pero recordó algo de hacía mucho tiempo. Plantas que ayudaban a detener las hemorragias. Plantas que su propia gente solía usar. Recorrió el bosque y encontró las hojas adecuadas. Las aplastó con cuidado entre dos dedos, procurando no usar demasiada fuerza. Luego las presionó suavemente contra su herida. El humano hizo una mueca de dolor, pero no se apartó. «Eso, en realidad ayuda», dijo con voz débil. «¿Cómo lo supiste?» Besa no respondió de inmediato. No estaba acostumbrada a hablar con nadie. «Saber de antaño», dijo finalmente. Su voz era grave, profunda, como un trueno lejano. «De mi gente». El humano la observó por un instante. No con miedo, con curiosidad. «Soy Ethan», dijo. «Yo estaba pilotando una nave de suministros. Algo golpeó mi motor y perdí el control». Besa asintió lentamente. Aún esperaba que gritara, que intentara huir a pesar de estar herido. Pero él simplemente la miraba, tranquilo y sereno. «¿No me tienes miedo?», dijo ella. No era una pregunta, era sorpresa. Ethan ladeó la cabeza. ¿Debería estarlo? Todos los demás lo son. Miró su pierna rota. Luego la miró a ella. «Me acabas de salvar la vida. ¿Por qué iba a tenerte miedo?» Besa no dijo nada. Nadie le había hecho esa pregunta antes. Durante los días siguientes, Besa permaneció cerca del claro, cuidando de Ethan mientras se recuperaba de su lesión en la pierna. Le traía agua del arroyo y fruta de los árboles. Construyó un pequeño refugio con madera y hojas gruesas para protegerlo de la lluvia. Al principio Ethan estaba callado, aún débil por el accidente. Pero poco a poco empezó a hablar más. Habló de su hogar, de las naves humanas que viajaban por esa parte del espacio, de su familia que estaba lejos. Besa escuchaba. Hacía años que no tenía una conversación de verdad. Una tarde al atardecer, Ethan la miró y le preguntó, «¿Por qué vives aquí afuera, completamente sola?» Besa guardó silencio durante un largo rato. «Porque a donde quiera que voy la gente tiene miedo. Ven mi tamaño y piensan que soy un monstruo. Así que dejé de ir a los pueblos. Dejé de intentarlo». Ethan frunció el ceño. «Eso no es justo». «Es lo que es», dijo Besa simplemente. «Bueno, no tengo miedo», dijo Ethan. «Me salvaste. Me has cuidado durante días. Eso no me suena a monstruo». Besa desvió la mirada, sin saber qué decir. Algo en sus palabras le resultaba extraño, cálido, de una forma que no había sentido en mucho tiempo. Unos días después, Ethan ya tenía la fuerza suficiente para ponerse de pie y caminar con la ayuda de un bastón. Insistió en ayudar a Besa a buscar comida y agua, a pesar de que su pierna aún se estaba curando. Una tarde, un grupo de cazadores caminaba cerca del borde del bosque. Vieron a Besa e inmediatamente tomaron sus armas. «Es el monstruo gigante», gritó uno de ellos.
Mátenlo antes de que ataque. Antes de que pudieran lanzar nada, Ethan dio un paso al frente interponiéndose entre ellos y Besa. «¡Alto!», gritó. «Ella no ha hecho daño a nadie, me salvó la vida». Los cazadores parecían confundidos. ¿Un humano defendiendo a un gigante? «Es peligrosa», dijo un cazador. «Miren su tamaño». «Podría haberme aplastado en el momento en que me encontró», dijo Ethan con firmeza. «En cambio, me salvó y me cuidó durante días. Tú no la conoces». «Yo sí». Los cazadores bajaron sus armas lentamente, aún inseguros, pero retrocedieron, susurrándose entre sí mientras se marchaban. Besa miró a Ethan con asombro. Nadie la había defendido antes. Nadie se había interpuesto entre ella y el peligro. «¿Por qué hiciste eso?», preguntó en voz baja. Ethan la miró sonriendo. «Porque eres mi amiga. Y los amigos se cuidan entre sí». Por primera vez en su vida, Besa no se sintió sola. Pero a lo lejos, ya se estaba extendiendo la noticia de que un humano defendía al monstruo gigante, y no todos estarían contentos de oírla. Pasaron las semanas. La pierna de Ethan sanó por completo y pudo caminar sin el bastón, pero no se marchó. Se quedó con Besa en el bosque, y poco a poco, aquel claro empezó a sentirse como su hogar. Ethan construyó una pequeña hoguera. Besa construyó un refugio más grande, lo suficientemente fuerte como para protegerlos a ambos de las tormentas. Hablaban todas las noches bajo las estrellas. Ethan le enseñó palabras y cuentos humanos. Besa le enseñó a encontrar comida en el bosque y qué plantas eran comestibles. Por primera vez en su vida, Besa rió. Fue un sonido extraño, profundo y áspero, pero real. Pero la paz nunca dura mucho para alguien como ella. Una mañana, el cielo se oscureció con la sombra de naves. No eran naves humanas. Eran naves de Dravet, los mismos gigantes que la habían desterrado hacía mucho tiempo. Besa se quedó paralizada al ver el símbolo en el casco. Sus antiguos familiares la habían encontrado. «¿Besa? ¿Qué te pasa?», preguntó Ethan al ver el miedo en su rostro. «Me encontraron», susurró. 3 naves aterrizaron en el campo abierto cerca del bosque. De ellas descendieron guerreros gigantes, cada uno tan alto como Besa, ataviados con gruesas placas de metal y portando armas enormes. Al frente caminaba un gigante anciano de mirada fría y penetrante. «Besa», dijo el líder con voz atronadora resonando por todo el campo. «Rompiste el exilio. Te han visto protegiendo a un humano, viviendo entre especies inferiores. Esto no se puede permitir». Besa dio un paso al frente, erguida. «No he hecho nada malo. Solo encontré la paz». «La paz nunca fue tu derecho», gruñó el líder. «Eres un peligro para todos. Ven con nosotros o eliminaremos la amenaza nosotros mismos». Ethan salió de detrás de ella y se puso al lado de Besa, a pesar de su pequeño tamaño en comparación con los gigantes. «Ella no ha hecho daño a nadie», gritó Ethan. «Déjenla en paz». El líder Dravet miró a Ethan con desdén, como si no fuera más que un insecto. ¿Un humano defendiéndola? Esto demuestra que se ha vuelto aún más peligrosa. Ha corrompido a una especie inferior, haciéndoles confiar en un monstruo. «Ella no es un monstruo», gritó Ethan. El líder alzó la mano. «Basta de palabras. Besa, regresa con nosotros ahora mismo o destruiremos todo aquí, incluyendo a tu pequeño humano». Todo el cuerpo de Besa se tensó. Cerró los puños. «Déjalo fuera de esto», dijo, con la voz temblando de rabia. «Esto es entre nosotros». «Era un asunto entre nosotros», dijo el líder, «hasta que lo elegiste a él por encima de los de tu propia especie, sin previo aviso. Los guerreros atacaron. La lucha fue brutal. Los guerreros Dravet eran soldados fuertes y entrenados, que se movían con destreza. Besa nunca había luchado así. Había pasado años huyendo, escondiéndose y evitando el conflicto. Pero ahora, con la vida de Ethan en peligro, algo cambió en su interior. Ella se defendió. Lanzó a un guerrero contra un árbol, partiendo el tronco por la mitad. Bloqueó un fuerte golpe dirigido a su pecho, agarrando el arma del guerrero y arrojándola a un lado. Ya no huía.
estaba protegiendo. Mientras tanto, Ethan utilizó sus conocimientos sobre las herramientas de su barco. Lanzó una bengala de humo para cegar a 2 guerreros que intentaban flanquear a Besa por la espalda. Le dio instrucciones a gritos, ayudándola a ver los ataques que venían de ángulos que no podía observar sola. «Detrás de ti», gritó Ethan. Besa giró justo a tiempo, atrapando la espada de un guerrero con su antebrazo. Un dolor agudo la recorrió, pero no se detuvo. Por un instante, pareció que podrían sobrevivir. Besa luchó con una fuerza que desconocía, y Ethan luchó con inteligencia, usando su mente en lugar de sus músculos. Pero entonces intervino el líder. Era más rápido y más fuerte que los demás. Golpeó a Besa con fuerza en el pecho, haciéndola caer al suelo. Antes de que pudiera levantarse, alzó su arma, apuntando para darle el golpe final. «¡No!», gritó Ethan, corriendo hacia adelante sin pensarlo. Se interpuso entre Besa y él, intentando protegerla, aunque sabía que no serviría de nada contra el arma de un gigante. El arma del líder cayó, y Besa se movió. En el último segundo, agarró el brazo del líder, y la hoja se detuvo a escasos centímetros de la cabeza de Ethan. Con todas las fuerzas que le quedaban, arrojó al líder al otro lado del campo. Pero el daño ya estaba hecho. Durante la pelea, se le había abierto una herida profunda en el costado y estaba perdiendo mucha sangre. Besa cayó de rodillas respirando con dificultad, mientras su visión comenzaba a nublarse. «¡Besa!», gritó Ethan, corriendo hacia ella. Ella lo había salvado, pero ahora, por primera vez, parecía que ella misma podría no sobrevivir. Besa cayó al suelo. Su enorme cuerpo sacudió la tierra al aterrizar. La sangre brotaba de la herida en su costado. Tenía los ojos entrecerrados y respiraba lenta y débilmente. «Besa, quédate conmigo, por favor», gritó Ethan, presionando sus manos contra la herida, intentando detener la hemorragia. Sus manos eran diminutas comparadas con su enorme cuerpo, pero no dejó de intentarlo. Los guerreros Dravet restantes se mantuvieron a distancia, observando. Su líder yacía cerca, gimiendo de dolor tras haber sido arrojado. Miró a Besa, luego a Ethan, con confusión en los ojos. Jamás había visto a un humano luchar con tanta ferocidad por un gigante. «Por favor», suplicó Ethan mirando a los guerreros. «Necesita ayuda. Si tienen alguna medicina, cualquier forma de salvarla, por favor, ayúdenla». Los guerreros no se movieron. El viejo odio aún vivía en sus ojos. Ethan sabía que no podía esperarlos. Tomó el pequeño comunicador de su cinturón, el de su nave estrellada, y lo encendió con manos temblorosas. «Soy Ethan Cole. Solicito asistencia médica de emergencia. Tengo una lesión grave, adjunto mis coordenadas. Por favor, dense prisa», gritó por el dispositivo. Por un instante, solo hubo silencio. Luego, una voz resonó con un crujido. «Entendido, Ethan. Enviando un equipo de rescate ahora mismo. ¡Aguanta!». Ethan volvió a mirar a Besa. Sus ojos apenas estaban abiertos. «La ayuda está en camino», dijo en voz baja sosteniendo su mano grande entre las suyas. «Aguanta un poco más, por favor». Los labios de Besa se movieron ligeramente. «¿Por qué haces esto? ¿Por mí? Porque eres mi amigo», dijo Ethan con la voz quebrada. «Y yo no abandono a mis amigos». Minutos después, una nave médica humana aterrizó cerca, con los motores rugiendo al tocar tierra. Los médicos salieron corriendo, deteniéndose atónitos al ver al gigante tendido en el suelo. Pero Ethan no les dio tiempo a dudar. «Ella me salvó la vida. Por favor, ayúdenla ahora», gritó. Los médicos actuaron con rapidez, utilizando instrumental diseñado para heridas graves, deteniendo la hemorragia y estabilizando la herida. Los guerreros Dravet observaron en silencio cómo los humanos, criaturas a las que consideraban débiles y pequeñas, se esforzaban por salvar la vida de la gigante a la que habían venido a castigar. El líder de Dravet dio un paso al frente lentamente, observando cómo Ethan permanecía al lado de Besa todo el tiempo, sin soltarle la mano. «¿Arriesgarías tu vida por ella?», preguntó el líder,
con la voz ahora más baja. Ella no es un monstruo, dijo Ethan con firmeza. Nunca lo fue. Simplemente nunca le diste una oportunidad. El líder no dijo nada. Por primera vez la duda apareció en sus ojos. Pasaron las horas. Besa yacía inconsciente en la enfermería, con la herida tratada y estabilizada. Ethan no se separó de ella, tomándole la mano, esperando. Finalmente, abrió los ojos. «¿Ethan?», susurró débilmente. «Aquí estoy», dijo sonriendo con alivio. «Ya te lo dije. No me voy». Los ojos de Besa se llenaron de lágrimas. Algo que no había sentido en años. Había pasado toda su vida siendo temida, rechazada y odiada por algo que no podía controlar. Pero este pequeño humano se había quedado. Había luchado por ella. Se había negado a dejarla morir sola. «Gracias», susurró. «Nadie se había preocupado tanto por ti antes». «Bueno, acostúmbrate», dijo Ethan apretándole la mano. «Porque no me voy a ir a ninguna parte». La noticia de lo sucedido se extendió rápidamente. Por las colonias humanas, por los territorios de Dravet, por cada rincón de la galaxia que escuchó la historia. Una humana que se enfrentó a gigantes, que luchó por una criatura a la que todos llamaban monstruo, que se negó a abandonarla incluso cuando la muerte la acechaba. Poco a poco, las cosas empezaron a cambiar. El líder Dravet, conmovido por lo que presenció, permitió que Besa viviera en paz, libre de la persecución de los de su especie. Los pueblos que antes la temían, también comenzaron a escuchar su historia, la historia de la gentil gigante que salvó a un humano, y del humano que la salvó a ella. Besa ya no estaba sola. Tenía un hogar, tenía un propósito, y, lo más importante, tenía una amiga que no la veía como un monstruo, sino como realmente era. En el pasado, su tamaño infundía temor. Ahora, la querían por su corazón,